Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero hay que entender que se perdió. El Codex Calistinus es un manuscrito iluminado que se conserva en la Catedral de Santiago de Compostela y que se atribuye, tradicionalmente, a mediados del siglo XII. Su nombre remite al Papa Calixto II, aunque los estudiosos coinciden en que su vínculo con él es más simbólico que real. Dentro de sus páginas hay sermones, relatos de milagros del apóstol Santiago, cantos litúrgicos con algunas de las notaciones musicales polifónicas más antiguas que se conservan, y, sobre todo, el célebre libro V, considerado por muchos como la primera guía de viaje de la historia. Un texto que describía a los peregrinos medievales las rutas, los pueblos, las gentes y los peligros del camino. No es solo un objeto religioso. Es un pilar de la identidad cultural gallega y europea. Y por eso su desaparición fue algo más que un delito, fue una herida. El 5 de julio de 2011, un archivero de la catedral fue a consultar el manuscrito y descubrió que no estaba donde debía. El códex se guardaba en una caja fuerte del archivo capitular, un espacio de acceso restringido, teóricamente reservado a un puñado de personas de máxima confianza. Aquí aparece el primer detalle que desafía toda lógica. Cuando la noticia estalló, se comprobó que nadie podía precisar con seguridad cuándo había sido visto por última vez. Las estimaciones apuntaban a que podía llevar semanas, quizá meses, fuera de su sitio sin que nadie lo advirtiera. Un tesoro incalculable, y ni un registro riguroso de quién entraba, quién salía, quién lo tocaba. La catedral que llevaba siglos guardando las reliquias del apóstol no sabía dónde estaba su propio libro. Y aquí es donde el caso deja de ser una simple noticia de sucesos para convertirse en un espejo incómodo. Porque la primera reacción no fue preguntarse quién lo había robado, sino cómo era posible que un objeto de ese valor estuviera tan mal protegido. No había un sistema de vigilancia moderno sobre la caja fuerte. El control de accesos descansaba, en buena medida, en la confianza. En la fe, en el sentido más literal, de que nadie de dentro sería capaz de traicionar a la institución. Esa confianza, que durante siglos había sido una virtud, se había convertido en la mayor de las vulnerabilidades. Los investigadores se enfrentaban a una escena del crimen sin forzamiento, sin violencia, sin rastro. La conclusión inevitable empezaba a dibujarse: quien se llevó el códex no tuvo que entrar. Ya estaba dentro. Durante un año, el paradero del manuscrito fue una incógnita nacional. Se barajaron todas las hipótesis imaginables: un encargo para un coleccionista clandestino, una operación de crimen organizado, incluso venganzas internas dentro del cabildo. El desconcierto era total. Pero cuando la Policía Nacional resolvió el caso, en julio de 2012, la respuesta fue mucho más doméstica y mucho más inquietante que cualquier trama internacional. El principal detenido fue José Manuel Fernández Castiñeiras, un antiguo electricista que había trabajado durante décadas para la catedral. No un ladrón de guante blanco venido de fuera, sino un hombre que conocía cada rincón del edificio, cada horario, cada rutina. Un rostro familiar. Alguien que llevaba años entrando y saliendo con la naturalidad de quien pertenece al lugar. El enemigo no había derribado la muralla. La muralla le había dado las llaves. Lo que la policía encontró al registrar sus propiedades convirtió el caso en algo casi surrealista. El Codex Calistinus, ese manuscrito de 900 años, tesoro de valor incalculable, apareció envuelto en el interior de un garaje del extrarradio, guardado dentro de una bolsa de basura. Uno de los libros más importantes del patrimonio europeo, escondido junto a objetos cotidianos, como si fuera un trasto más. Pero eso no fue lo único que apareció. Durante la investigación salió a la luz una cantidad de dinero en efectivo notable y numerosos objetos que, según la acusación, habrían sido sustraídos de la catedral a lo largo de mucho tiempo. La imagen que empezó a formarse no era la de un robo único y espectacular, sino la de un goteo silencioso, prolongado durante años, bajo las narices de la institución. Aquí conviene ser prudente. Los detalles concretos de los importes y del inventario corresponden a lo establecido en el proceso judicial. Y no todo lo publicado en su momento fue confirmado igual. ¿Por qué lo hizo? Esta es la parte donde la historia se vuelve profundamente humana, y por eso mismo más perturbadora. Según las versiones que trascendieron del caso, el motivo no habría sido únicamente el dinero, sino también el resentimiento. Se habló de un antiguo agravio, de la sensación de haber servido durante años a una institución que, a su juicio, no le había tratado como merecía. Si eso es cierto,
entonces el Codex no fue el objetivo de un criminal calculador, sino el rehén de una herida personal. Y esa idea reformula todo el misterio. La catedral no fue vencida por la astucia de un extraño, sino por haber ignorado, durante décadas, el descontento de alguien que tenía acceso a todo. El robo más audaz de la historia reciente de España no requirió genio. Requirió paciencia, familiaridad y una institución que miraba hacia otro lado. El manuscrito fue recuperado y devuelto a la catedral, y con el tiempo llegaron las condenas judiciales para los implicados. Pero la pregunta con la que abrimos sigue resonando, porque su respuesta no es tranquilizadora. El Codex Calistinus no desapareció por un fallo técnico ni por una banda internacional. Desapareció porque una institución centrada en custodiar lo sagrado había olvidado custodiarse a sí misma. Confió en la costumbre, en las caras conocidas, en la idea de que lo que lleva siglos en su sitio no puede simplemente esfumarse. Y esa es, quizá, la verdadera lección de este episodio: los tesoros rara vez se pierden por la fuerza de quien los ataca. Se pierden por el descuido de quien cree que jamás los perderá. Hoy el Codex vuelve a estar protegido, ahora sí, con las medidas que nunca debieron faltar. Pero durante casi un año, el libro que guió a millones de peregrinos hacia Santiago estuvo perdido en la oscuridad de un garaje. Y nadie, dentro de la catedral, supo verlo marchar.